Gracias. Entonces, hoy vamos a dar como una reseña sobre el autismo, ¿sí? La parte de autismo, algunos trastornos desde la infancia, ¿sí? Se presenta el autismo. Este espectro autista, ¿qué es un espectro autista? El espectro autista implica una serie de trastornos del desarrollo de las capacidades para interactuar con el otro, ¿sí? Ya que este niño crea su propio mundo y interactúa en forma individual, ¿sí? Solamente con él mismo, porque él se aísla. No tiene ese medio para comunicarse con los demás niños de su edad tampoco. eh, eh, También pues, para él interactuar no se da a entender con los pares, nadie le entiende porque a veces él mismo interactúa su propio lenguaje, compartir con las emociones. Por favor, los jóvenes que tienen allá abierto el micrófono, entender con los demás, compartir las emociones, más bien tienen pues sentimientos planos, eh, algo, eh, ellos tienen sentimientos de enojo, de mucha rabia y tristeza. Tienen un mundo imaginario, sí. En los grados del espectro autista encontramos varios grados. El primer grado del espectro autista se llama autista TA, el primer grado, se hace una referencia al grado más profundo del trastorno, conocido como el trastorno de Leo. Skinner, quien describió el trastorno por primera vez en 1941. El nombre del autismo infantil precoz. Algunas de sus características son falta del desarrollo del lenguaje, evita mirar a los ojos, ¿sí? Por lo que ellos crean su propio mundo y pues no mira a los ojos ni siquiera a su propia madre. Tendencia a hacer que el mismo aislamiento, porque crea su propio mundo. Movimientos repetitivos y recurrentes, ya sean con sus extremidades superiores, como las manos, aletean las manos, y sus inferiores, sus extremidades inferiores, que empiezan a dar pues movimientos en los pies o patadas. Ausencia en la comunicación alternativa, sí, porque como él no entiende lo que le están expresando, comunicando, pues él pues vuelve y se crea en su propia burbuja o su centro o su mundo imaginario. El aislamiento es frecuente. El autismo tenemos el segundo grado, el autismo AR segundo grado, se denomina regresivo. Es el autismo que es más frecuente en nuestra actualidad, en nuestro mundo cotidiano. Se denomina regresivo por la pérdida de capacidades adquiridas. Refiere a una de las formas más características en el que se presenta el trastorno del autista, ¿sí? Ese es el que más se manifiesta en la actualidad. El segundo grado. Grado de autismo, tercer grado. Tipo particular de manifestación del trastorno del espectro autista, donde sus primeras manifestaciones suelen ser confundidas con déficit de trastorno, ¿sí?, de atención o trastorno de otro tipo, ya que no se presentan las manifestaciones agudas de trastorno desde el inicio, ¿sí? Ya por ahí cuando el niño tiene como 6 años, ya va el padre mirando ciertos signos donde presenta al niño y es de tercer grado, ¿sí? Es más bien un poquito leve. ¿Hay lenguaje desarrollado? Sí. Procesos cognitivos integrados que le pueden permitir, en algunos casos, sí, una permanencia en la escuela regular sin que se haya descubierto o sin que se haya manifestado todas las características en el comportamiento. Es un tercer grado, pues algo muy leve, pero sí se manifiesta un grado de autismo.
tiene su amigo imaginario, su mundo imaginario, comprenden algunas palabras, sí. Se enfatiza mucho en un solo tema, ¿sí? Sus principales características son lenguaje aparentemente normal, torpeza motora generalizada, aprendizaje casi normal, ideas obsesivas, ¿sí? Como quien dice, se apega, hace apego en un tema y de ahí no sale. Conductas rutinarias, gran capacidad de memoria, ¿sí? Son aquellos niños que se les puede dar actividades repetitivas porque tienen pues esa capacidad de memoria. Rigidez mental, sí, es el esquema que siempre ha estado condicionado el niño, él lo repite. Facultad o dificultad para expresar las emociones, ¿sí? A veces son muy fríos y a veces por su misma motricidad gruesa, pues son muy bruscos en expresar sus emociones. Y a veces pues las expresan muchos sobre sus emociones de tristeza, agresividad, impulsividad. Bueno, el concepto del trastorno del espectro autista es un conjunto de síntomas que suele ser crónico y puede ser de leve, moderado o grave. Como ahorita mencionamos los grados, que es de tercer grado, que es como ya algo pues, no tan grave. Las características de un niño autista son dificultad de la comunicación, del lenguaje y de la socialización, ¿sí? El cómo el poder integrarse a la sociedad. Por lo mismo que es ausente y tiene todo un mundo imaginario. Eh, de- También hay una prevalencia de uno en cada 59 nacimientos sale un niño con trastorno del espectro autista. Aquí vamos a ver cómo va, es como un ciclo donde la persona, hay una unidad biopsicosocial, donde tiene que adaptar al niño, no esconderlo, sino darle aquel proceso psicológico de aprendizaje para que el niño, pues a través de sus actividades artísticas, como son condicionamientos que va el niño aprendiendo y él va repitiendo porque tienen esa habilidad de memoria, entonces para adaptarlo a la vida social, ¿sí? No hay que esconder a estos niños, sino hay que llevarlos a la vida y que ellos interactúen con los, primero pues con los compañeritos, ¿sí? Con la familia. Esos trastornos son muy asociados a temprana edad, ¿sí? Los que son muy graves, crónicos, se empiezan, son por condiciones neurológicas, parte, a veces también la parte de herencia, también es un factor biológico, la parte neuronal, también neurológico, influye en el comportamiento en el niño, ¿sí? Entonces, hay que hacer una dinámica compleja entre los pares, el padre de familia, la comunidad educativa, los vecinos para integrar al niño, ¿sí? Porque ellos pues tienen esa habilidad de memoria donde ellos lo pueden adaptar y hacer aquellos trabajos repetitivos, ¿sí? No hay que aislarlo y hay que crear ese ambiente de armonía para que él entienda a través de sus emociones con el compartir y también darle esa seguridad al niño. Las características, desviación de la velocidad y la secuencia del desarrollo, desviación de la interacción social, problemas cognitivos sí se presentan, pero entonces hay que irlos adaptando para que ellos vayan desarrollando ciertas habilidades. Entre esas habilidades tenemos las habilidades artísticas. Problemas sensorios y perceptivos, sí. Ellos perciben una cosa diferente a lo que nosotros percibimos, ¿sí? A veces un ambiente que no les agrada, ¿sí? Hay que hacerle un ambiente de que ellos se encuentren con mucha satisfacción y que se puedan desarrollar.
Desviación, velocidad y secuencia del desarrollo es importante. Desde que se encuentra a través de varios profesionales que interactúan, ¿sí?, en el desarrollo del niño, hay que presentarlo desde el inicio de su infancia para que él vaya desarrollando, y a través de terapias el niño se puede ir desarrollando, sí, puede desarrollar aquellas habilidades y no dejarlo que él vaya atrasándose en su lenguaje, ¿sí?, en su comportamiento y en la interacción social. El trastorno del espectro autista, eh, hay dos modelos, clásico y el modelo nuevo. En el modelo clásico, pues se ve en la parte genética, que ya está determinado. Los daños solo cerebral, cambios cerebrales estructurales, sí. En el lóbulo frontal se presentan muchos cambios. ¿Puede ser curable? No. En el modelo nuevo, genéticamente influenciado, es disparado ambientalmente. ¿Qué quiere decir? Que el ambiente, según el ambiente del niño, que se encuentra en un ambiente armonioso, que usted no esconde al niño autista, lo integra a la sociedad, le da aquellas pautas donde él desarrolle sus habilidades motoras. Ellos son muy buenos en la parte de la artística, trabajando solos o integrándolos con sus pares es importante. Entonces, ahí es donde va a moldear al niño un poco el ambiente. Entonces, hay que hacerle un ambiente de armonía. No hay que esconder a estos niños que tienen o se presentan trastornos como autismo, síndrome de Down, ¿no? Hay que integrarlos a la vida social. Daño cerebral, claro que sí, y sistemático. Cambios cerebrales o metabólicos también. Tratable, recuperación posible, sí. Se puede ir mejorando poco a poco, sí. Pero hay que hacerle ese seguimiento desde una edad temprana para que el niño vaya desarrollando las habilidades, ya que pues posee esa gran capacidad de memoria y que ellos hacen esas actividades repetitivas, sí, pero hay que adaptarlos a través de una inteligencia emocional, a través del amor, y que ellos participen dentro de la familia, en la escuela. En el manejo dietético, tiene una dieta libre de gluten y de caseína. Normaliza o incrementa el deseo de comunicarse, sí. Normaliza contacto visual, sí. Aumenta concentración, sí. Finaliza problemas del sueño, sí. Esto, pero entonces hay que quitarle aquellos alimentos que tienen caseína y gluten, disminuye la percepción que está distorsionada, sí. Finaliza la crisis de rabia. Ellos empiezan con unas pataletas, unos gritos y mucha rabia porque a veces pues no ven que desarrolla ciertas actividades, entonces ahí es donde viene que él pues genera ese momento de crisis de impulsividad, pero ahí es donde tiene que estar pendiente el docente y el padre de familia para que le ayude en esas actividades. Disminuye las reacciones de pánico en los lugares desconocidos, se incrementa la comprensión en el lenguaje hablado, aumenta habilidad para aprender palabras y lenguaje oral, normaliza funciones intelectuales. Si usted desde pequeño lo viene adaptando a través de aquellas palabras, le puede hacer lecturas de cuentos, se puede adaptar el niño. Claro que sí. Bueno, según la doctora Lilia Negrón, la desviación en el lenguaje, pues se presenta desviación del lenguaje, sí, ecolalia, inmediata o tardía. Un lenguaje mecánico, sí. Mutismo selectivo, sí. Hay tiempos que el niño presenta un mutismo largo, otro parcial y otro muy corto. Entonces, ¿por qué? Cuando el niño tiene interacción por lo menos con la mamá y los hermanos, el papá, el niño, el mutismo va a ser imparcial, no va a ser total. Pero si el niño lo esconde, lo aísla,
y vive solamente en la habitación, pues va a ser un mutismo muy largo. Problemas sensorio-perceptuales. Se presenta hiposensibilidad y hipersensibilidad. Hipo, pues baja sensibilidad, pues no siente dolor. Hiper, a veces pues siente dolor a través de su sentimiento de odio, de rabia, ¿sí? De tristeza. Problemas auditivos se presentan en estos niños, sí. Aprendices visuales, cómo ellos reciben aquellas imágenes. Desde muy pequeños hay que enseñarles, hay que decirles y mostrarles ciertos objetos para que ellos vayan aprendiendo el nombre del objeto y lo vayan clasificando. Hay que darle esas pautas a los niños. Mi hijo con autismo camina de puntillas. Dice preferencia de reflejo de Babinski activado, un problema de percepción espacial y del sistema vestibular, hipersensibilidad táctil, problemas de percepción visual, nivel de alto de alerta. Los niños de autismo, la mayoría de los niños autistas caminan en puntillas. Hay niños que usted dice, pero mi niño a veces caminó en puntillas, sí, pero este tiene mayor tiempo, sin un tiempo muy largo, que caminan en puntillas. Entonces ahí es donde también podemos dar aquellos rasgos en el caminar en el niño, donde lo podemos enfocar un poquito al autismo. A veces son autismos muy leves, pero hay otros que son ya muy graves, muy crónicos. Bueno, el aleteo, como se presenta, en sus extremidades superiores, en las extremidades superiores, él hace este movimiento de aleteo, o el de las piernas, ¿sí? El de la mecedora, ¿sí? Entonces ahí ya nos están dando algo de visualización de algunos signos. Aletea sus manos, las balancea o repite frecuentemente ciertas acciones, ¿sí? Es un comportamiento llamado autoestimulante, ¿sí? Que cuando usted ve esos rasgos autoestimulantes, pues el niño presenta autismo, ya sea leve o grave. Bueno, importante. Tenemos el trastorno de Asperger. En el síndrome de Asperger se ve otras características donde el niño pues le falta empatía o a veces el niño expresa, estos niños cuando se le da aquellas pautas pueden ser niños muy inteligentes, pero también se apega a ciertos temas que les encanta o les satisface interactuar con otra persona. Falta de empatía, ¿sí? Poca sensibilidad hacia otras personas, ¿sí? Porque él centra las prioridades de él y las expresa. Y él es el que narra su cuento. No sabe cómo demostrar interés por una persona. Sus relaciones sociales son muy limitadas, pues ya que cuando interactúa, él es el que quiere hablar y decir sus propios cuentos. Evita mirar a los ojos al interlocutor. Tiene rutinas muy seguidas o poco usuales para el resto de las personas. A veces él crea su propio lenguaje, ¿sí? Ve muchos cuentos donde nos llega hacia su vida real. Su lenguaje es muy limitado, pero tiene buena memoria donde a veces puede adquirir aquel lenguaje más específico, ¿sí? Se presenta con poca actitud en ciertas actividades, sí. Tiene como un rasgo de que él es se enoja, pero también es muy necio en realizar ciertas actividades que no le encuentra satisfacción. Donde tiene mucha satisfacción, él, pues ahí es el punto débil de él. Se apega, hay un apego a esa actividad donde la desarrolla
continuamente, ¿sí? Muy monótono en su temática. El síndrome de Asperger, las personas con síndrome de Asperger se tornan demasiado concentradas o obsesivas, como quien dice, se apegan, ¿sí? A un solo objeto o tema, lo que hablamos ahorita, ignorando la temática de los demás para poder interactuar con otra persona, pues hay que dejar ese espacio para la otra persona, que la que recibe la información e interactúa, ¿no? Él se apega a una misma temática, a un mismo objeto. Por ejemplo, lleva mucho, si se apegó a una cobija, siempre lleva su cobija para todos los lados, se va al centro, se lleva la cobija, lleva a un objeto que él se apegó, ¿sí? Tiene una dependencia a objetos, quieren saber sobre todo en el tema que él siente mayor satisfacción, con frecuencia habla poco de otras cosas porque se apegó solamente a ese tema. Hay niños, sobre todo en los niños, empieza que los dinosaurios, si vio una película de dinosaurios, se apegaron a esa película y siempre viven indagando y preguntando sobre la temática de un dinosaurio. Los niños con síndrome de Asperger presenta muchos hechos acerca del asunto de su interés, pero parecerá que no hay ningún otro punto, otra conclusión. Para ellos no. Solamente es el tema que más les satisface. Con frecuencia no reconocen que la otra persona ha perdido el interés en el tema. No. Él se sienta en la palabra con su temática y no deja interactuar con otra persona. Entonces la otra persona, como no interactúa, pues se aburre y lo deja ahí solo. Las áreas de interés pueden ser bastante limitadas, como una obsesión con los horarios o los temas, pueden ser como de memoria, como memorizarse una frase, un trabalengua o memorizarse algunos números telefónicos, ¿sí? Una aspiradora o colecciones de objetos, sí. ¿Le gusta coleccionar objetos? Sí. Tener su propia colección, sí. Bueno, las características comunes de estas personas con síndrome de Asperger, esto serían los temas que más les satisfacen al niño, ¿sí? Y con la persona, por ejemplo, se siente apego con la primera persona que es su mamá, y también pues cuando va al colegio, pues con su par, que la primera niño o educando que interactuó con él en ese momento, entonces se apega a esa persona, que fue la primera que vio y con la que pues se expresó. Falta de la comprensión o sutileza social, sí, por lo que pues él solamente elige su tema y no deja interactuar. Entonces la interpretación es lineal, literal, ¿sí? Eh, a veces se le dificulta comprender al otro o si hay una conversación recíproca que deje que participe su otro par, no lo deja porque él quiere solamente hablar. Esto, hay una tendencia en cuanto a que él es franco y se molesta porque no lo deja seguir con su temática. Sí, es importante. Entonces, a veces los pares o los educandos se limitan y como que, pues, como no interactúan con él, sino él es el que quiere hablar solamente del mismo tema y lo repite, ¿sí? Entonces se aburre sus compañeros y lo dejan solito. Desafíos de comunicación, dificultad comprendiendo matices sociales, tales como el sarcasmo o las metáforas, ¿sí? Ellos no entienden de metáforas ni sarcasmo. Ecolalia, repetición de las últimas palabras escuchadas sin importar su significado. Estima mal el espacio de la persona. Inflexión y contacto visual anormales. Expresiones o gestos faciales inapropiados. Dificultad comprendiendo los indicadores de comunicación no verbales de los demás. Él no entiende esos rasgos de las demás personas, ¿sí?
ni las expresiones no verbales de las otras personas, ¿sí? Por ejemplo, las expresiones de algunos pares de compañeritos de los niños, de él no lo entiende, porque él tiene una obsesión en su temática. Entonces no hay una interacción en la comunicación. En los síntomas del trastorno del espectro autista es la incapacidad de la interacción social, el aislamiento, los movimientos que ahorita mencionamos de sus extremidades, movimientos incontrolados, ¿no? El aleteo. Parecen unas mariposas aleteando o unas aves y en algunas extremidades. A veces se presentan también en los pies, ¿no? Movimientos en los pies. O cuando se sientan, pues hacen movimiento de mecedora. Esas son componentes, son causas de componentes hereditarios, sí. También están la parte disfuncional en la parte cerebral y se presentan con trastornos depresivos. Los niños cuando ya van creciendo presentan sentimientos de tristeza, primero euforia, rabia y sentimientos de tristeza, llevándolo a una depresión con trastorno bipolar, sí, porque se vuelven maníacos depresivos, sí, porque no pueden ellos respetar o interactuar con el medio ambiente. Hay muchos tipos de tratamientos para atender el problema. Por ejemplo, capacitaciones auditivas importantes, enseñanza de tareas que no discrimine ciertas tareas, sino hay que incluir todas las tareas para que él tenga la satisfacción en todas las áreas. Comunicación, hay que facilitarla a través de la música, terapia de baile, de música, terapias ocupacionales con su movimiento en el cuerpo, mirar la música para tener esa capacitación auditiva. La fisioterapia e integración sensorial es importante en estos niños con estos trastornos. Las necesidades educativas en las distintas áreas es importante. Por ejemplo, en el área del lenguaje y la comunicación es importante la necesidad de conversar con él, adquiriendo que él tenga diferentes tipos de lenguaje, frases, ¿sí? Que él tenga aquella inquietud con, o un interrogante de alguna pregunta sobre algo, ¿sí? Hay que motivarlo que ellos pregunten para que tengan ese interés, necesidad de aprender claves es importante, de preguntar, de responder también, que hay que desarrollar esa capacidad de comprensión y que pueda él responder a ciertas preguntas. Aprender metáforas, sí, desarrollarle las habilidades de la escritura, del lenguaje es importante. Evitar la expresión de comentarios ofensivos hacia ellos es importante, porque hay que vincular a ese niño con ese trastorno para que él vaya desarrollando estas habilidades. De carácter no verbal, aprender a mantener la distancia adecuada en ciertas horas, ¿sí? Por ejemplo, cuando están en las clases, hay que mantenerlo cuando estamos en clase, hay que decirle que estamos aprendiendo y vamos participando a través de que le pidan la palabra o levantar la mano para que él pueda interactuar. Hay que controlar ciertos gestos, movimientos como el aleteo, el movimiento de piernas, sí. Es importante. Aprender el lenguaje de los gestos también es importante. Las necesidades, la habilidad social, de comprensión en las reglas sociales. Hay que decirle la normatividad social, que no se debe hacer y qué se debe hacer. Aprender a cooperar, ¿sí? Para que se integren en la sociedad, reconocer sus emociones cuando está triste, cuando está alegre y el por qué. Y esto, pues, tener aquella habilidad de controlar sus movimientos. En el área de psicomotriz es importante, ¿sí? Coordinar sus extremidades. Área cognitiva, la necesidad de desarrollar de la capacidad para orientar y mantener la atención. Es importante tenerlos ahí concentrados y hacer ese tema muy armonioso para que él pueda comprenderlo. Entonces hay que motivarlo. En el tratamiento, pues,
a través de sus padres, los docentes, la comunidad educativa, los pares, los mismos niños, la terapia del lenguaje, la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual y algunos medicamentos según el médico que lo está viendo. El espectro autista se caracteriza por la falta de la atención, la concentración, las pocas relaciones sociales. Claro que de acuerdo al grado de autismo se presenta el individuo. Las causas de este trastorno son de origen genético, ambientales, según algunos estudios. Los docentes necesitan prepararse en el campo del conocimiento del autismo, ya que a veces actuamos injusta y de manera menos correctas en estos casos por falta de conocimiento. En las conclusiones del síndrome de Asperger es un poco difícil detectar, se confunde algunas con el de atención, el trastorno de atención, y se requiere de atención educativa especializada. El niño con síndrome de Asperger actúa casi sin pensar, es un buen estudiante, pero con dificultades muy marcadas en su relación social, comunicativa y con algunas deficiencias en su área motriz. Es necesario seguir el tratamiento de adecuado para mejorar el problema, ya que acompañará al individuo toda su vida. Se desconocen las causas, inciden los factores genéticos y ambientales. Es un problema neurobiológico. Es importante que tener en cuenta que cuando un niño nace, que le hagan la evaluación a través del grupo interdisciplinario, que está el médico, el neurólogo, el psicopedagogo. Es importante que todo ese grupo interdisciplinario vaya acompañando al niño desde el nacimiento hasta su proceso educativo, y en los factores sociales también hay que integrarlo y mejorar un mundo de satisfacción para el niño, ya sea un niño con Asperger o un niño con síndrome de Down, también hay que adaptarlos. Es importante. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces esa sería la temática de estudio. Como ven, pues están los factores biológicos, psicológicos y ambientales. Son tres factores que se incluyen en el comportamiento del ser humano, y siempre trabajar con el grupo interdisciplinario. El neurólogo es importante. A veces los maestros pues cometen el error de decir que el niño tiene un trastorno que es hiperactivo. No, porque esa parte de hiperactividad o ese diagnóstico lo da el neurólogo, no el maestro. A veces nosotros de docentes cometemos ese error, diagnosticar el niño que está hiperactivo, ¿sí? Tiene un déficit de atención, y no incluye ese diagnóstico, ya que el niño puede estar disperso o con mucho movimiento. ¿Por qué? Porque hay un factor de familia o un problema familiar donde el niño está pendiente con ese factor y está llamando la atención, ¿sí? Entonces es importante el diagnóstico del neurólogo, ¿sí? Trabajar con un grupo interdisciplinario, y los psicopedagogos que dan la pauta de desarrollar aquellas habilidades de lenguaje, de escritura, ¿sí? En el niño. ¿Se puede hacer? Sí, ya que estos niños pues tienen esa capacidad de memoria y lo podemos adaptar aquí al medio, sí. No dejemos que el niño se atrase en sus procesos. Va a ser lento el proceso, sí, pero hay que hacerlo para que el niño se pueda integrar y ayudarlo a que desarrolle mucho las habilidades artísticas, el baile, la música y habilidades de manualidades. Ellos lo hacen muy bien. Bueno, ¿alguna preguntita, jóvenes? Hola, profe. Quería preguntarle, ¿el psicopedagogo puede manejar lo que es la parte de la alimentación? Pues esto ahí sería los nutricionistas, ¿sí? Porque primero al médico, y el médico lo remite al nutricionista para que le dé esas pautas
y le hagan o le realicen los exámenes del laboratorio, porque a veces estos niños son obesos, ¿no? Entonces, pero sí la parte del gluten, la cafeína, pues disminuirle un poquito del consumo de la Coca-Cola, porque eh, hay algunos niños que se ponen muy activos por la parte de la concentración de los carbohidratos, que son azúcares, ¿no? Entonces dan energía, entonces se eleva mucho y el niño se pone a veces muy impulsivo, ¿sí? Pero es importante uno, en el rol de psicopedagogo, es mejor remitirlo, ¿sí? Para no cometer ese error, remitirlo al médico y el médico que lo remita al nutricionista. Igual, cuando usted ve que en el proceso de aprendizaje el niño, usted le explica en todos sus métodos y no entiende, pues el neurólogo lo remite al médico y el médico con remisión, se puede escribir al médico y con remisión al neurólogo para que le realice los exámenes, ¿sí? Si hay una lesión frontal, ¿sí? O al fonoaudiólogo, que a veces estos niños, algunos niños no escuchan, entonces a veces también el fonoaudiólogo es importante incluirlo en los profesionales como apoyo, ¿sí? A nuestro proceso educativo, ¿sí? Y si no puedes, ustedes pues, pueden realizar en la parte del comportamiento, como son psicopedagogos, orientaciones en la conducta, en el comportamiento. Si no hay un psicólogo, pues ustedes son psicopedagogos, tienen el proceso, esa habilidad de orientación de la conducta, importante, ¿sí? Bueno, los felicito, todo el grupo ha sido muy maravilloso, juiciosos, eh, puntuales en sus actividades. Eso es importante en un psicopedagogo, ¿no? La disciplina, tiene mucha disciplina en entregar sus actividades y les deseo muchos éxitos y mucho porvenir y mucha prosperidad. Fue un placer estar con ustedes. Usted, Gracias, profe. profe, igual. Bueno, ya están las notas para que las miren, ¿sí? Excelentes calificaciones, excelentes notas, pero porque ustedes fueron así, con esa habilidad, se desarrollaron muy bien en la asignatura. Muchas gracias a ustedes y los felicito a todos que fueron excelentes.